Fernando Borac. Fernando, con el gusto de saludarte, pues ¿cómo viste este ejercicio de la mañanera, ahora presentada como la mañanera del pueblo del segundo piso de la Cuarta Transformación, sea lo que quiera decir eso? ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, los cambios, si es que hubo o si es que no los hubo? Fernando. Bueno, para mí, antes que nada, Gabriel, un gran saludo a ti y a tu auditorio. Y algo que tenía la pregunta desde semanas antes, cuando la actual presidenta dijo que continuaría con las mañaneras, es cómo iba a ser su estilo para darlas. Es decir, López Obrador tiene una manera de comunicar muy ensayada desde que era jefe de gobierno del Distrito Federal, de 2000 a 2006. Es un personaje público muy convincente en cuanto a lo que representa y lo que dice, y Claudia Sheinbaum no tiene el carisma ni la capacidad comunicativa del presidente. Por lo tanto, creo que hay aquí algunas variaciones, es decir, Claudia Sheinbaum está comenzando a dar algunas diferencias en las mañaneras en cuanto a que va a tratar diversos temas por día, como las noticias falsas, va a hablar de historia de México, va a hablar de mujeres, pero en realidad creo que el gran tema es uno, no parece que vaya a hablar sobre la coyuntura, sobre los problemas inmediatos, parece que se va a dedicar más a pontificar y a tratar de justificar unos actos de gobierno, y en ese sentido existe un gran riesgo de que haya propaganda, y obviamente todavía falta ver cuál va a ser el estilo que va a tener para los medios, es decir, vamos a volver a ciertas dinámicas donde algunos medios privilegiados por el régimen podían hablar, va a haber una capacidad mayor de preguntas y respuestas, y ahí es en donde vamos a ver si realmente Claudia Sheinbaum va a tener o no una capacidad de comunicar tan buena o distinta del presidente, entendido eso que sea para mejor. Pues sí, ojalá sea para mejor. Por cierto, leía digamos, algunos nuevos reglamentos, ahorita que comentabas si va a haber medios que puedan preguntar. Hoy hubo en la mañanera seis compañeros periodistas que pudieron hacer algunas preguntas, algunas no tanto de coyuntura. A mí la que me llamó la atención fue que no se va a permitir hacer gestiones, presentar productos o servicios, publicitar marcas, empresas o sociedades y organizaciones. No se permitirá entregar proyectos, solicitudes, cartas o documentos directamente a la presidenta, y una intervención no deberá exceder 5 minutos. Digamos que si me quedo con esto, que es ya el nuevo reglamento, Fernando, que esto se publicó ayer por la tarde-noche para la mañanera de hoy, pues básicamente era lo que muchas veces pasaba durante la mañana del presidente, ¿no? Ya ves que de pronto llegaba don no sé qué, y el personaje tal, y con su moñito y cosas así, y pues la mañanera no se convertía realmente en un ejercicio de una conferencia de prensa, sino era todo menos eso, era un show de política. Ahora, queda claro que los estilos son distintos, ¿no, Fernando? El liderazgo carismático que muchos analistas políticos mencionan en los líderes populistas, pues queda muy marcado. El presidente López Obrador era un líder carismático, Fernando. Se me falla un poco el sonido, no escucho muy bien lo que dice en cabina, pero en efecto creo que hay varios temas en donde Claudia Sheinbaum va a tratar de diferenciarse frente a López Obrador. López Obrador era alguien reconocido como una persona del pueblo, hablaba lentamente porque era alguien que buscaba identificarse con la gente estando en su lugar, y Claudia Sheinbaum tiene un estilo muy directo, muy distinto de comunicarse, más técnico. Yo creo que aquí el tema va a ser cómo vamos más allá de las diversas políticas de transmisión, cómo va a ser para realmente ser ella misma, sabiendo que no va a poder ser López Obrador, sabiendo que el estilo de López Obrador quizás era propio de él y Claro. es inheredable, y es muy probable que vayamos a ver en los próximos meses y quizás años, o primeros 2 años, una sobre el tema. Vamos a poder Marcelo Ebrard, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal de 2006 a 2012, no repitió el esquema de López Obrador de las mañaneras. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver una serie de intentos y vamos a ver si va a ser un intento fallido o no de comunicación de Claudia Sheinbaum. Pero creo que el primer día de este gobierno estamos comenzando a ver
un largo proceso para mí de prueba y error para ver cómo Claudia Sheinbaum va a encontrar su propia voz. Por lo pronto creo que estamos apostando más por propaganda, por un discurso más o menos bonito, pero Ujú. veamos, y veamos cómo se desarrolla y especialmente veamos cómo esto sucede cuando vaya a importar, es decir, en un momento de crisis de comunicación. Y otra vez López Obrador pudo resolver esos crisis Ujú. porque era el pueblo, él era la encarnación de la voluntad popular y era muy creíble al decir que todo el mundo lo atacaba, pero ese bono de credibilidad no lo puede tener Claudia Sheinbaum. Interesante, interesante. Esta me parece interesante. Oye, pero hablando de crisis, el presidente López Obrador también de pronto no hablaba de algunos temas y sacaba su pañuelito blanco y decía, no, amor y paz y a lo que sigue. O sea, de pronto también el presidente sí le sacaba la vuelta a ciertos temas que no le gustaban, que el tema de los colectivos feministas, de la búsqueda de personas, realmente había temas que no se tocaban y que no funcionaban. En este sentido, tú verías, inclusive en su duración, ¿no? La duración misma del propio ejercicio hoy duró 1 hora con 24, 25 minutos aproximadamente. Había mañaneras que duraban 3 o 4 horas. De estas, en términos, desde mi perspectiva, periodísticos, pues se rescataba, ¿qué te gusta? 40 minutos, 1 hora, si al caso de buenos insertos, buenas declaraciones del presidente. Hablando del aparato propagandístico, ¿cómo estará en el estilo de Claudia? Difícilmente en una primera mañanera lo veremos, pero ¿cómo piensas o cómo consideras que se puede estar desarrollando esto? Bueno, muy bien señalas, López Obrador hizo varios ejercicios de personificación de un personaje. Él hablaba lento, premeditadamente, obviamente era parte del espectáculo, e incluso como muy bien señalas, se sacaba pañuelos blancos, que era un ejercicio de resignificación de diversos temas, y incluso los propios escándalos, los propios problemas públicos, los enfrentó diciendo que todo era un ataque a él. Y si lo viéramos desde una ortodoxia comunicativa de sexenios anteriores, López Obrador hubiera caído en el primer escándalo en otros sexenios, pero él tuvo ese bono de credibilidad. ¿Por qué? Sí. Porque no solamente colapsó la vieja clase política tradicional, sino que él representó un discurso de autenticidad. Pero eso no se transmite, eso no es una cosa que va a heredar, especialmente si Claudia Sheinbaum se ha presentado como distinta a López Obrador. Yo creo que lo que vamos a ir viendo es una serie de problemas de comunicación. Quizás si sigue con esta misma vía, Claudia Sheinbaum va a hacer que la mañanera pierda interés poco a poco o se comience como diría el vulgo, chotear. Y Ujú, ujú. posiblemente Claudia Sheinbaum va a tener que enfrentar otros retos, va a tener que enfrentar otra capacidad de interlocución, otras formas de desarrollar mecanismos de interlocución más eficaces, por ejemplo, tener vocerías o tener a los propios secretarios de Estado. Y yo creo que poco a poco, Ujú. si las cosas van bien, vamos a tener un área mucho más eficaz de comunicación social, más allá de la mera propaganda. Pero otra vez, es el día uno y creo que Claudia Sheinbaum muy probablemente no tiene las Ujú. capacidades de comunicación del presidente para ser un personaje campechano y convincente como fue en su momento. Sí, y coincido, tendrá que desarrollar esto mucho más. Ahora, no dejarás de coincidir, Fernando, que la mañanera también se utilizó como un instrumento de ataque. El presidente hablaba que era su derecho de réplica para poder contestarle a los medios y a las mentiras, a los medios de manipulación, como él les llamó, pero realmente fueron ataques muy duros. Inclusive que me parece que tuvieron impacto en la campaña, en los meses de campaña, en los ataques que tuvo algunos candidatos, incluida Xochitl Gálvez. Ahora, ¿tú verías que este instrumento se debería o debería de seguirse utilizando así, teniendo en cuenta el estilo de Sheinbaum, el liderazgo carismático? Sin embargo, pues es un instrumento y para un político tener ese instrumento ahí, tenerlo ahí, digamos, esa arma, pues es como muy atractivo, ¿no? López Obrador tuvo el éxito que tuvo porque gobernó a través de emociones. Y esto es una cosa que muy elemental.
Cuando la democracia o la democracia tradicional colapsa, que es lo que pasó en 2018, el vacío lo llena una persona que es capaz de controlar la víscera popular. Y obviamente, como tú muy bien señalas, Gabriel, utilizó en las propias mañaneras como un foro de autoridad asimétrico completamente, en donde él hablaba o él atacaba usando un derecho de réplica, y había una gran mayoría de gente que por ese mismo entorno emotivo le creía en sus justificaciones. Ahora, ¿qué tanto va a poder Claudia Sheinbaum reunir esa emoción? Esa es una gran pregunta. Ella está para llevar continuidad a un proyecto, no para ser el agente disruptivo. Y todo este sistema, Claro. mecanismo de las mañaneras, estaban hechos para un personaje disruptivo. Por lo pronto, yo creo que el Claudia Sheinbaum puede no ser igual de creíble cuando se ponga a atacar. ¿Por qué? Porque ya no es el líder disruptivo. Y si lo que Ujú. quiere Morena y la así llamada 4T es consolidarse, posiblemente ya no es un golpeador. Y en ese sentido, un mecanismo como son las mañaneras puede quedar muy rápidamente obsoleto. Podría ser entonces una mañanera, digamos, pedagógica, teniendo en cuenta el liderazgo o lo que hemos visto hasta el momento de una líder mostrándose, pues, nacida de la izquierda, formada en la izquierda, trabajada en la izquierda, es decir, empezar a implantar, empezar a poner ideas que quizás el presidente López Obrador pues no lo hizo así, pero sí una pedagogía más de izquierda, más de ese tipo de naturaleza. Inclusive me parece que el tiempo, una hora, vuelvo a decir, vuelvo a señalar eso, me parece que inclusive hasta es un cambio radical, ¿no? Pues va a ser un segmento informativo, didáctico, más o menos entretenido, pero ciertamente con poco valor noticioso. ¿Por qué? Porque si las mañanas funcionaban era porque López Obrador era el factor de la noticia, él era la nota. Y si vamos a hablar sobre un espacio para hablar de diferentes temas de una forma pedagógica, obviamente va a ser una especie de, pro- de- de programa didáctico con escaso valor informativo y noticioso. Y en ese caso, Claudia Sheinbaum no va a ser el personaje, no va a ser la protagonista, va a ser simplemente una persona que dice cuentos bonitos. Y en ese sentido, incluso eso puede dañar su propia eficacia como gobernante. Una vez más, estamos hablando de este intento por ser López Obrador, que yo creo que poco a poco nos vamos a dar cuenta que no es ni va a poder serlo, y vamos a comenzar quizás, si comienza a haber una buena presión de los medios, no en hacer a Claudia Sheinbaum el centro de la mañanera, que quizás no lo vaya a hacer, sí en exigirle cuentas. López Obrador llenó un espacio de información con su presencia, con su historia, con sus reclamos, con sus luchas, pero ciertamente ese bagaje no lo tiene Claudia Sheinbaum. Claro, pues interesante, interesante la mañanera 1, mañana veremos entonces la mañanera 2, por cierto, mañana jueves, jueves de mujeres en la historia. Fernando, te agradezco mucho esta charla y seguimos atentos. Con mucho gusto, Gabriel. Un saludo para ti y para tu Bueno, auditorio. ahí estamos.